Entre esta barbaridad هاي العجلة الثانية هذا انبشر que tiene efectos devastadores y esta payasada hay algo en común. Sí, Trump, un tipo que declara guerras por Twitter y que está incendiando continentes. La pregunta es ¿por qué? Pues muy evidente, porque vienen elecciones y además porque tiene un impeachment pendiente aprobado ya por la Cámara. Tenemos que preguntarnos qué demonios está pasando en Venezuela, porque todos los medios siguen insistiendo en la maldad intrínseca de Maduro. Y no podemos negarlo, esta imagen de un tipo saltando la verja, un diputado, es terrible o es patética. Es una cuestión también de geopolítica. La victoria de Alberto Fernández en Argentina, las dificultades de Bolsonaro en Brasil, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México hacen que Trump esté otra vez nervioso con América Latina. En Venezuela hay una Asamblea Nacional, como en todos los países, en aquel caso con 167 parlamentarios que fueron elegidos el 15 de diciembre de 2015 para 5 años. Es el poder legislativo, según establece la Constitución de 1999. Esa Asamblea Nacional renueva, según la Constitución y las leyes, su junta directiva. Cada año elige a la presidencia del Parlamento, elige a las vicepresidencias y a las secretarías, en su primera sesión. El quórum de la Asamblea venezolana es de la mitad más 1. Cuando están reunidos, la sesión puede empezar. Pero resulta que en la sesión del 5 de enero pasado había 151 de los 167 parlamentarios. Y cuidado, el quórum se rellenaba con 84. La pregunta es ¿por qué era esta vez tan importante la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional? Porque Guaidó se había autoproclamado presidente porque era el presidente de la Asamblea Nacional. Era la manera que buscaron los que eran teledirigidos por Trump para aparentar legalidad y no reconocer al presidente que había ganado las elecciones, que es Nicolás Maduro. Aquello fue un intento de Trump de tumbar al presidente legal, que era Nicolás Maduro. Era un dron con apariencia legal. De hecho, 54 países de los 194 de Naciones Unidas reconocieron al que se autoproclamó presidente, a Guaidó. ¿Y por qué? Porque era el presidente de la Asamblea Nacional y al no reconocer a Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional era el presidente de Venezuela. Pero resulta que esa mañana Guaidó, que tenía que abrir la sesión, que no llegaba, y que no llegaba, y que no llegaba. Esperaron 2 horas para que se abriera la sesión. Pero no llegaba. Y la pregunta es, ¿cómo es que estaban allí la mayoría de los parlamentarios de la oposición, los que habían nombrado en su día a Guaidó, los que son contrarios a Maduro? Pero Guaidó no estaba. ¿Cómo es que habían dejado pasar a todos los diputados de la oposición, salvo qué casualidad, a Guaidó? ¡Qué raro! A no ser que ahí empezaran las trampas. Porque lo realmente acontecido ese día es que Guaidó no quiso entrar, porque sabía que no le daban los votos para renovar su cargo de presidente. Y porque sabía que perdiendo la condición de presidente de la Asamblea Nacional, perdía la condición de presidente de Venezuela en la lectura que había hecho la oposición bajo la dirección de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba? Que necesitaba una artimaña para intentar solventar ese problema. Así que el diputado Guaidó intentó pasar con 2 parlamentarios que habían sido inhabilitados por el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos, como si en Cataluña se inhabilitan a 2 diputados y alguien dice que no entra si no entran también los condenados. ¡Ja! En Venezuela, estos diputados no habían participado nunca en las sesiones del Parlamento. Pasa a un lado y el otro. Vamos a consultar primero. Si queremos pasar a otro. No pasa nada primero. Claro, con esa artimaña, entonces Guaidó decía que no entraba. Claro, adentro, ¿qué ocurría? Que como no estaba el presidente saliente, le habían esperado 2 horas los parlamentarios presentes, donde había una mayoría de los opositores a Maduro, donde había una mayoría de los mismos que habían nombrado un año antes a Guaidó. Resulta que aplicaron el reglamento interno de la Asamblea Nacional e instalaron la sesión. Y en esa sesión, un grupo de parlamentarios de la oposición, no chavistas, de la oposición, presentaron una lista para la nueva directiva, encabezada por el diputado del partido Primero Justicia, no del Partido Socialista Unificado de Venezuela, de Primero Justicia, que se llama Luis Parra. ¿Por qué le salió a Guaidó una oposición dentro de sus propias filas? Es muy interesante escuchar
lo que ha dicho una de las periodistas opositoras más reconocidas de Maduro, y se lo ha dicho a uno de los periodistas que más han contendido contra Maduro. Dime una cosa, toda la plancha, la junta directiva de Parra, todos son de partidos opositores. Y de eso es importante hablar, Jaime. De Primero Justicia, de Acción Democrática, de Voluntad Popular. De eso es muy importante hablar. Hay primero entre los diputados un gran resentimiento porque y por cierto, Elliot Abrams hoy dio unas declaraciones diciendo que se le ha dado dinero a la Asamblea para su funcionamiento. Estados Unidos lo ha dado. Lo escuché. ¿Dónde está ese dinero? Algunos diputados recibieron dinero. Otros diputados estaban resentidos porque, mira, a Jaime le estás dando $500 semanales porque yo estoy recibiendo 100. Y ese pleito estuvo durante los últimos meses, pero en el tapete. En esa sesión del 5 de enero no se presentó ninguna otra candidatura. Se votó a la lista de Luis Parra, que sacó 81 votos a favor. Así que había quórum y sacó los votos que exigía la Constitución y el reglamento de Venezuela. Así que, según las leyes venezolanas, Luis Parra, del partido Primero Justicia, fue electo presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2020-2021, junto con los demás diputados de su lista. Y Guaidó perdía sus últimos reductos legales para justificar que era el presidente legítimo de Venezuela. ¡Pobre Trump! Otra vez se les torcían las cosas, con todo el dinero que se había gastado, con todo lo que habían presionado a los países que le reconocieron. Así que, ¿qué podía hacer Guaidó? Pues le dijeron sus asesores, monta un show que incluía no solamente el intento de forzar el cordón de seguridad del Parlamento, que alguien intente saltarse la verja, no sé, del Parlamento en Estados Unidos, no sé, o en España. No, es que ese supuesto intento de ingresar al Parlamento saltando la verja solamente tenía como único fin obtener una imagen polémica para que con ayuda del gobierno de Donald Trump y de los medios de comunicación pudieran contarle al mundo que los malvados chavistas le habían impedido el ingreso. Bla, 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 bla. Para terminar el bochorno, Guaidó se hizo reelegir en la sede de un periódico. No sé, como si aquí de repente Abascal se hiciera elegir presidente, no sé, en La Razón o en el ABC. Vamos, cosa seria. ¿Y con qué diputados? Como la cosa tenía que acabar con un buen final bufo, Guaidó se llevó a ese parlamento improvisado a los suplentes de los parlamentarios principales. ¡Ay, Guaidó! Que Guaidó también tiene un presupuesto, una caja chica, Claro. y también reparte plata. Hoy lo dijo Elliot Abrams. La ayuda americana anual fue a la causa de Guaidó de 90 o 100 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Yo tengo derecho porque además ese dinero viene de mis impuestos que yo pago aquí y de los tuyos. Sí. Entonces yo necesito saber ¿A a dónde dónde va? está el dinero. En fin, que una vez más tenemos que concluir que en Venezuela no queda más remedio que sentarse a hablar. Y ganaría mucho ese país si el demente de Trump no se metiera de por medio y si dejara de buscar y colocar a títeres como Guaidó para meter ruido en el país. ¿Por qué no dejáis que Venezuela solvente sus problemas ellos mismos? ¿O queremos una América Latina incendiada, como está a punto de pasar en Oriente Medio? Venezuela lo que necesita es diálogo y sensatez, porque allá donde se meten los Estados Unidos se llena todo de ruido. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Lo bueno de una organización asamblearia es que politiza a sus miembros. Lo malo, que agota a cualquiera. Que esa organización asamblearia consiga más de 244.000 votos y 2 diputados en unas elecciones generales puede considerarse un hito histórico. Y seguro que hay un doctorando sueco que está haciendo ya una tesis. Cuando sus líderes aprenden, esta gente va y los cambia. Las cuestiones de identidad se les pegan en la mirada como los sugus en el velo del paladar. En las televisiones de Madrid nunca han entendido de qué van. Y como podréis suponer, estoy hablando de las CUP, un partido independentista y anticapitalista que llega al Congreso de los Diputados con un objetivo claro: extender su mirada desafiante al resto del Estado. Y para hablar de autodeterminación, bueno, y de muchas más cosas, nos acompaña hoy su cabeza de lista por Barcelona, Mireia Vehí. Buenas noches y bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, sí.
Pues aquí, gracias por venir aquí a Madrid. Gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias por compartir, por atreveros a venir aquí, al sur. Al corazón de la bestia. Eso decía Martí de Estados Unidos. Pero me tendrás que explicar si eso es así. Porque tengo la sensación de que a veces pensáis que España es un cuartel de guardias civiles que se parecían a Tejero, de folclóricas y de toreros. No, lo que nosotros estamos es en combate con el Estado. Ajá. Y cuando hablamos del corazón de la bestia, hablamos de la ciudad que alberga las instituciones de este Estado, ¿no? Pero no alberga la hablamos de sus frontera. gentes. Mira, hoy hacemos un acto que el subtítulo es nosotros luchamos contra el Estado, no contra sus gentes. Oye, A antes de que... nosotros nos encantan los pueblos del Estado español y nos encanta muchas de las cosas que se dan y hay. Lo que pasa es que entendemos que el Estado, el aparato de Estado español, es un problema para las catalanas y para el resto de los pueblos Los del estados Estado. siempre son parte del problema, aunque me temo que también parte de la solución. Ahora hablamos de eso, pero déjame preguntarte antes, porque la caverna mediática te acusa de algo realmente grave. Dicen que te has cortado el flequillo para ir al Congreso de los Diputados. Sí. Pero claro, no se te ve, porque como te has puesto ahí el... Dicen, la verdad es que de los cargos electos de la CUP Mujeres es muy recurrente que se nos critique por cuestiones vinculadas a cómo vestimos, a la estética y demás, haciendo gala de la perspectiva de género evidente. Es decir, a nosotras no se nos critica por si tenemos un discurso político más o menos riguroso, si somos más o menos radicales, sino por si vestimos bien o mal, si nos peinamos bien o mal. Si sois buenas madres. Si somos buenas madres, si follamos bien. Igual también ha habido algún juicio por esa línea. Por lo tanto, es la magia del patriarcado Nadie y el diría eso poder. en Almeida. Yo no lo he escuchado. No, nadie diría nada de eso. Oye, Mireia, habéis dado el salto estatal. ¿Y cómo venderéis vuestro programa a un anticapitalista extremeño? ¿Cómo le explicaríamos la Vuestro propuesta programa, política de la vuestra CUP? propuesta. La CUP es un proyecto institucional de la izquierda independentista, ¿no? Un movimiento popular que tiene diversas organizaciones, y la CUP entiende el trabajo institucional desde una lógica muy movimentista, es decir, entiende que las instituciones son un terreno de juego donde las clases populares perdemos todo el rato, ¿no? Porque cristalizan, digamos, unas determinadas lógicas que en el marco del Estado español serían las del régimen, ¿no? Que por lo tanto, pero que hay que estar, porque ahí es donde se toman determinadas decisiones y donde hay determinada información, y que estar en las instituciones tiene que venir siempre de la mano del movimiento popular y del contrapoder. Eso es un salto, porque durante mucho tiempo la izquierda ha dicho el Estado es el Consejo de Administración de los intereses globales de la burguesía, la definición del Estado de Marx en el Manifiesto Comunista, y que por tanto no había nada que hacer con el Estado. Sin embargo, vosotros habéis dado un salto. Bueno, la CUP tal como la conocemos hoy, la CUP de los últimos, que se ha ido conformando en los últimos 30 años, ha hecho municipalismo y ha participado de las instituciones municipales durante todos estos años, entendiendo eso, que en la institución, a pesar de que desde una perspectiva de izquierda se pierde, es otro espacio de dar batalla política, pero esta no se puede entender sin la calle, porque la calle es la que te hace contrapoder, la que te estira hacia la izquierda, ¿no? Luego hemos llegado al Parlamento de Cataluña, con la primera legislatura, la del David Fernández, ¿no? El Quim Arrufat, Isabel Vallet. Esta ya es la tercera, tuvimos la segunda, que yo estuve también, la del referéndum, y esta es la tercera. Y ahora mismo hemos decidido participar del Congreso. ¿Y qué le diríamos a una persona extremeña? Le diríamos que para nosotros el proyecto independentista es un proyecto que nos permite defender los derechos de nuestra gente porque el Estado no lo hace, es un proyecto que nos permite recuperar soberanía, es un proyecto que nosotros lo imaginamos feminista, antirracista, solidario e internacionalista, y que además, desde nuestra humilde posición, es nuestra mejor contribución a la democratización de este Estado español que tanto le falta, ¿no? Con esa falsa transición democrática, con una monarquía corrupta, con el IBEX como centro de demasiadas decisiones políticas, ¿no? Mireia, una de las grandes críticas que se hace es cómo se puede ser de izquierdas y nacionalista cuando se expresa desde la parte quizá más rica del conjunto del Estado. Es decir, que qué sencillo es decir yo soy de izquierdas pero me quiero marchar y llevarme, ¿no?, el espacio donde económicamente mejor se ha desarrollado el capitalismo en España.
Claro, la perspectiva de la CUP no es nacionalista. Nosotros, y además... Pero de facto lo eres cuando te quieres ir. No, nosotros lo entendemos distinto y lo explicamos distinto. Nosotros somos independentistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros lo que queremos es recuperar todas las soberanías y queremos, y además somos independentistas porque entendemos que queremos construir als països catalans, ¿no? Porque entendemos que eso es una realidad política, cultural y demás, pero no desde una lógica de identidad nacional, sino desde una lógica de capacidad colectiva de construir un país. ¿De dónde beben esos países catalans cuando, por ejemplo, hay muchas zonas donde seguramente tú incorporas a esos países catalans y ellos dicen, nosotros no nos sentimos parte de ahí? ¿Bebes del pasado, bebes de la historia o de dónde bebe? Nuestra propuesta política en clau de països catalans bebe de un marco territorial que es de facto una enmienda a la totalidad, por ejemplo, al Estado de las Autonomías, ¿no? El Estado de las Autonomías surgido de la transición. Pero digo, ¿por qué incorporas a Valencia y Alicante y no incorporas a Zaragoza, que es el Reino de Aragón, que seguramente es previo, por ejemplo, a la existencia de esta idea de unos países catalans? Porque nosotros tenemos una realidad cultural, lingüística, política, tenemos gente distribuida por todos estos territorios que construye cotidianamente desde una red de casales y ateneos al idioma que se habla y pasando por la mirada política que digamos que es pensada en clau de països catalans. La cocina, la propuesta política de la izquierda independentista, hay una realidad cultural. Otra cosa es... O sea, la gente de Alicante, ¿tú crees que se sienten parte de los países catalanes? Habrá gente que sí, habrá gente que no. La batalla no está en una percepción casi impuesta o colonial de lo que podría ser, ¿no? De lo que nosotros criticamos al nacionalismo español. La batalla está en qué capacidad tienen las gentes dels països catalans de decidir si quieren ser països catalans. ¿Qué capacidad y soberanía tienen esta gente de decidir? Ahora mismo ninguna, ¿no? Y conecto también con la situación política catalana, ¿no? Nosotros queremos perder en las urnas, no queremos pelearnos por una idea abstracta o porque un Estado nos imponga, nos deja de imponer. Supongo que estarás de acuerdo en que eso yo creo que es legítimo. Yo creo que cuando existe una identidad o cuando existe una pretensión de identidad, exista o no exista, creo que hay que escucharla, ¿no? Pero también los estados existentes pueden reclamar algún tipo de ordenación y de lealtad a la realidad administrativa existente, porque no puedes estar cuestionando constantemente un Estado. Dicho de otra manera, tú haces una ley de transparencia como en Quebec y dices, de acuerdo, vamos a preguntar, pero con una serie de reglas, porque si tú estás constantemente, ¿no?, impugnando la existencia, se genera una suerte de sospecha que al final debilita incluso la convivencia. ¿Y dónde quieres llegar? No, te pregunto que cuando tú reclamas, ¿no?, ese derecho a la autodeterminación, que yo creo que debe existir, ¿no?, en términos generales en cualquier pueblo, debe reglarse, es decir, no puede formar parte de una reclamación constante que no se sustenta. O si quieres te lo digo de otra manera, ese derecho de autodeterminación hay que tasarlo, hay que decir que funciona sobre la base de una mayoría del 60%, del 51%, se tiene que hacer cada 5 años, se tiene que hacer cada 10 años, pueden partes del territorio decir que se quedan fuera si no funciona, es decir, que si se hace un referéndum de autodeterminación y Barcelona dice que no quiere pertenecer, Barcelona se queda fuera de ese nuevo Estado. ¿Cómo pensáis todo ese tipo de cuestiones tan complejas? Se pueden establecer otros baremos de participación y demás en términos de legitimidad. Ahora bien, que se pueda hablar de qué forma legitimar un referéndum no quiere decir que se prohíba el referéndum porque el marco constitucional no lo permite. Me voy a explicar. Cuando tú dices el referéndum se tiene que tasar, no puede estar sin marcar, ¿no? Cuando el pueblo catalán pide la autodeterminación y el referéndum, lo que ha habido de momento por parte del Estado español, y no ahora, sino podemos hablar del Estatut del 2006, ha sido todo el rato una... Que no apoyasteis ni siquiera a los catalanes.
Es decir, que hubo una participación muy escasa. Ya, pero es que fue, o sea, después de toda la travesía, fue el mismo Tribunal Constitucional que lo tumbó y había Pero pasado hasta por las Cortes. Es decir, que habéis reaccionado porque os han tocado las narices, no porque inicialmente os pareciera realmente interesante. No va de tocar las narices, va de que sistemáticamente hay una dinámica por parte del Estado que la respuesta a cada movimiento de la sociedad catalana digamos, en términos de autogobierno, en términos de soberanía y demás, la respuesta del aparato de Estado español, ya sea del gobierno de turno o sea del aparato judicial, siempre es en términos represivos. Y esto va de legitimidad, pero también va de que la soberanía es sistemáticamente, digamos, usurpada en pro de una lógica de la unidad de España, ¿no? Esa unidad de España sagrada, esa unidad de España que la Constitución, digamos, blinda y que nosotros entendemos que ni pasa por encima de los derechos colectivos, no puede pasar una Carta Constitucional por encima de los derechos colectivos, y además que en el caso de la Constitución española se da en una realidad muy concreta, que es la realidad de una transición en un contexto que no hay ni restauración de la violencia ejercida, ni se lleva a los responsables del genocidio que hubo en el Estado español delante de un juicio, que se sostiene una monarquía además con vínculos con la dictadura y que eso sigue siendo así a día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto nosotros impugnamos la mayor. Y eso conecta también con lo que le explicaríamos a la persona de Extremadura. Por eso decía que el Estado es un problema para todos. Sin embargo, Mireia, fíjate que estás contraponiendo un acuerdo institucional. Yo comparto una buena parte de las debilidades, ¿no?, de donde nace la democracia española por la peculiar transición, pero es un acuerdo institucional donde fuimos convocados los españoles y las españolas de todo el Estado, donde la gente pudo votar. Tú lo estás contraponiendo algo que lees en términos más identitarios, simbólicos, que reales, porque no hay una mayoría de independentistas. Bueno, porque tienes que, de alguna manera tienes que sustentar qué contrapones, ¿no?, a eso que existe. Y lo planteas como una identidad que incluso la extiendes a territorios como es la Comunidad Valenciana y demás, donde a día de hoy no se ha expresado ningún tipo de voluntad de conformar esos países catalanes. Y tú, en cambio, le das una fuerza simbólica superior a ese acuerdo que nos hemos dado, que siempre son frágiles, que se sostiene sobre la Constitución y, bueno, y sobre las elecciones regulares, etcétera, porque tiene algún tipo de fuerza. Y vamos por partes. La legitimidad, ¿no?, porque es una cosa democráticamente importante, ¿no? Es decir, cuando tú planteas un proyecto político, la legitimidad y el apoyo de la gente es un elemento fundamental para tirarlo para adelante. En Cataluña ahora mismo del independentismo, hablo de Principat de Cataluña, roza el 48%. Y eso a cada elección se demuestra. Por lo tanto, la legitimidad es y está. Otra cosa es que nosotros no tengamos un referéndum encima de la mesa con un marco de 50+1 y que no lo hayamos ganado. Esta es una cosa. ¿Tú crees que realmente puede independizarse un país con el 50+1? Podría, si nos dotamos de estos marcos. ¿Por qué no? Porque nunca se ha dado en la historia, porque los procesos de independencia, sobre todo cuando son territorios ricos respecto de zonas más humildes, tienen que hacerse o con guerra o con un tipo de acuerdo. Y el 50+1 no parece un acuerdo. Mira el Quebec. Y el Quebec no parece un acuerdo. El Quebec, la lógica es 50+1. Escocia va en esa lógica también. O sea que no es nada muy raro. De hecho, Venecia se sustenta aquí. La otra cosa que te quería plantear también és que els països catalans no s'han expressat porque tampoco hay un dispositivo democrático encima de la mesa por expresarnos. Y si no emergería. A nosotros nos encantaría. Está durmiente. A nosotros nos encantaría perder en las urnas. Creo que pero es magia. Que no, es como si existiera ahí algo que los malditos españoles lo tienen sujeto y que de repente emergería. No. Yo estoy de acuerdo en que hay que votar. Yo estoy dispuestísima a hacer un referéndum al Principat de Cataluña, a Valencia y a las Illes y a la Franja y ganar Cataluña y perder, si se tiene que perder, al País Valencià. Pero vamos a perder en las urnas, no vamos a especular. Y luego otra cosa de las que... Porque tú haces preguntas... ¿Le reconoces al Estado español
que tenga algo que decir en esa propuesta o no tiene nada que decir? Es que es a lo que iba, porque tú haces preguntas si muy no, complejas, pero luego no me dejas responder. Maldito profesor de ciencia política. Exacto. La tercera cosa que te iba a plantear, vinculado al Estado español, a la legitimidad y a este marco constitucional del que nos dotamos, es que yo lo que aprendí en mi anterior legislatura en el Parlamento catalán es que las leyes se hacen en una mesa y que cada cual defiende sus intereses. Y que el texto legislativo no es nada más que la defensa de unos intereses o de otros. Por ejemplo, si hablamos de la ley 24/2015 que se aprobó en el Parlamento catalán, la ILP que impulsó la PA, que luego tumbó al Tribunal Constitucional, esa ley defendía los intereses del derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque permitía a los ayuntamientos y a los gobiernos sentar a bancos y recuperar casas vacías. Cuando hablamos de la Constitución y hablamos de ese marco que tú expresas, que se dotó la sociedad española en un momento muy concreto, la Constitución española del 78 defiende y es aplicada en base a unos determinados intereses. ¿Qué decimos nosotros? Que las leyes no son sagradas y que las leyes les También hacen... lo dice... Bueno, pues vamos... Podemos, por ejemplo. Oye, sí, que nos lo que hemos pasa comido es que el tiempo. Podemos Que nos hemos comido el tiempo. está empezando a defenderla. He visto algún barómetro que dice que los votantes de las CUP son de los más ricos entre los partidos catalanes. Eso también es otra Es falacia. mentira. Bueno, ¿de dónde ha sacado los datos? ¿Quién le dice y cómo? Porque los votantes de la CUP son muy diversos. En el caso de las elecciones españolas, por ejemplo, son casi 250.000 personas y de características muy distintas. Eso es como el cuento este de lo que está pasando en Cataluña y la demanda del derecho a la autodeterminación es una cosa de la burguesía. Ya nos gustaría, o sería paradigmático, tener un país con 7 millones de habitantes y casi 3 burgueses, 3 millones de burgueses. Eso no existe, no es cierto. La propuesta independentista es popular. En una república catalana no tendrías que convivir con la burguesía catalana. En una república catalana no tendríamos que convivir con la burguesía catalana. Claro, ¿sabes cuál es la diferencia? En Cataluña no hay Estado. Esto es el análisis de la burguesía con las instituciones del Estado es largo, no lo voy a hacer ahora porque no tenemos tiempo. Ya nos hemos comido el tiempo. Pero la correlación de fuerzas ahora mismo en Cataluña para hacer una república catalana está mucho más a la izquierda que lo que está en el corazón de la bestia. Mireia, en el conjunto del Estado siempre me ha llamado la atención por qué han caído más simpáticos los vascos, incluso cuando ETA estaba actuando, que Cataluña. Yo no sé si hay algo que estamos fallando a la hora de... Mi abuelo era catalán, ¿eh? Mi abuelo era de Vic. Yo no sé si está fallando algo Cataluña a la hora de explicar su identidad, su propuesta en el conjunto del Estado. Ya digo que incluso cuando ETA estaba matando había más simpatías por el País Vasco que por Cataluña. Cuéntanos, para despedirnos, cómo sería ese día después de que triunfase la República Catalana. Para ese Yo no voy a hacer política ciudadana ficción. de Extremadura o de Vallecas. No voy a hacer política ficción. Lo que te voy a decir es que no es casualidad que haya toda una campaña en contra de Cataluña y de la catalanofobia. Ahora mismo el derecho a la autodeterminación que está planteando el movimiento independentista es la astilla que está teniendo más capacidad de poner al régimen contra las cuerdas. Y si no, el rey no hubiese salido el 3 de octubre a amenazarnos directamente. Por lo tanto, la lucha por Cataluña ahora mismo es una puerta de oportunidad para luchar en contra de un Estado que precisa urgentemente de un ejercicio de democratización y de un proceso constituyente. El proceso independentista catalán aporta no solo al sur de Europa, sino también a toda esa gente que piensa que el Estado español es un problema. Decía Bergamín, que era católico, pero que trabajaba con el Partido Comunista, decía: con vosotros los comunistas hasta el fin del mundo, pero ni un paso más allá. Yo con vosotros, la gente de las CUP, creo que en lo social iría hasta el fin del mundo. Ay, pero en las cuestiones de identidad tengo la sensación de que el sugus está pegado en el velo del paladar. Hay que permitir a la gente decidir su futuro. Eso sin duda, sin duda. Aunque yo no sea independentista, te aseguro que, como creo que votar es un derecho en cualquier democracia, vais a tener ahí, en esta humilde frontera, el apoyo. Sobre todo, además, para recordaros que al sur del Ebro no es solamente un espacio de guardas civiles que se parecen a Tejero, de folclóricas que van a los reality shows y de toreros que pierden. Mireia Vehí, muchas gracias, mucha suerte en el Congreso de los Diputados y ojalá nos encontremos, como decía aquel, por las bases,
ya que por las cumbres parece que es difícil que los pueblos se encuentren. Muchas gracias. A ti. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Qué tal, Juan Carlos? Comienza el año y, por supuesto, mucha información de América Latina. Te diría con 3 fechas claves. La primera, el 1 de enero, Jair Bolsonaro cumple su primer año al frente de Brasil. Increíble, pero cierto. La segunda, 5 de enero, el domingo, la Asamblea Nacional de Venezuela se reunió para elegir un sucesor de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, el 5 de enero del año pasado. Pero la oposición está dividida y más allá de los conflictos que hubo, que no vamos a entrar en detalles, está claro que esto manifiesta 3 elementos. En primer lugar, la oposición está dividida. Un sector que apoya a Guaidó, que se reunió fuera de la Asamblea Nacional, y otro sector que está en contra de Guaidó, que lo acusa de actos de corrupción y que hoy recibe el apoyo del chavismo. El tercer elemento muy importante. Y la cuarta fecha para comenzar el año, 8 de enero, se reúne la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, para reactivar la integración regional. Tú, Guaidó, abandonaste por completo la gestión parlamentaria para dedicarte exclusivamente a consolidar una estructura de poder personal, creyendo que esto se trataba de un hombre y no del país y de nuestra gente. Sin lugar a dudas, Venezuela es un tema central, Juan Carlos. La división interna de la oposición es lo que ha marcado la elección en la Asamblea Nacional este domingo 5 de enero. Se sabía que la oposición estaba dividida. Denuncias de corrupción de un lado y del otro, en particular, y seguramente ustedes recordarán el evento que se realizó en febrero del año pasado para recaudar dinero en la frontera entre Colombia y Venezuela. Un mega show donde se iba justamente a recaudar dinero para que le sirva a la gente en Venezuela. Y sin embargo, no se sabe muy bien qué pasó con ese dinero. Se recaudó mucho menos de lo que decían que iban a recaudar, y ahí comenzaron serias acusaciones de uno y otro lado de corrupción. Estamos hablando de la oposición venezolana. Esto es lo que se vio en la Asamblea Nacional, con disputa a ver quién tiene legitimidad, si se reúne en la Asamblea Nacional, el sector de Guaidó que se reunió en un diario y sesionó, cada uno que dice quórum, sin entrar en esos detalles. Lo que marca es que la oposición está dividida y el chavismo obviamente está tratando de aprovechar esto, por eso regresó a la Asamblea Nacional y está tratando de ver si se puede llegar a un diálogo con la oposición que quiere dialogar. Pero Juan Carlos, ¿cómo abstraerse de lo que pasa en el Medio Oriente? Imposible. Seguramente dirán, bueno, pero ¿cómo afecta a esta América Latina? Bueno, América Latina se pronuncia. Por lo menos la Cancillería de Brasil inmediatamente salió con un comunicado apoyando abiertamente a los Estados Unidos, hablando de terrorismo, responsabilizando a Irán, marcando una línea de diferencia muy clara, muy notable con lo que fue en el pasado la política exterior de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Esto es del Partido de los Trabajadores. Brasil ahora está claramente alineada e identificada con los Estados Unidos. Mientras tenga la vida, sigue la lucha. También el gobierno de facto de Bolivia está jugando en la política exterior, apoyando inmediatamente a Venezuela y además alineada con los Estados Unidos. Y si hablamos de Bolivia, Juan Carlos, creo que hay que prestar mucha atención a una fecha clave, 22 de enero, porque ahí culmina el mandato presidencial legítimo de Evo Morales. Y ahí también culmina el mandato de la Asamblea Nacional, esto es del Congreso de Bolivia. ¿Qué hará el gobierno de facto? ¿Prorrogará la Asamblea Nacional? ¿Gobernará sin la Asamblea Nacional? Por lo pronto, Evo Morales ya dijo que el último día de su mandato constitucional, el 22 de enero, él va a presentar su balance de lo que fue su gestión de gobierno. Y el 23, en principio, la Asamblea Nacional no tiene por qué gobernar y en principio el gobierno de facto aparecerá ante el mundo como lo que es, un gobierno de facto. America first. America first.
Pues no, señor Trump. Para intentar sacar más votos en las presidenciales de noviembre o para desviar la atención respecto de su impeachment, no hace falta matar a cientos de miles de inocentes. Sé que es una costumbre norteamericana en sus presidencias. Ya lo hizo Clinton, ya lo hizo Bush padre, ya lo hizo Bush hijo, ya lo hizo Obama. ¿Hay necesariamente que copiar lo peor de los antecesores? Hay métodos mucho más inofensivos. Sí, son ridículos, pero son inofensivos. Por ejemplo, puede irse usted a Arkansas y hacer campaña hablando con una vaca. A Juan Manuel Moreno le funcionó. También puede comprarse un perrito, no muy caliente, que nos conocemos, y hablar con él. Evite los de agua, porque no dan buena suerte. Un chihuahua no estaría mal, claro. Aunque con eso de que es mexicano, ¿qué? Mal asunto, ¿le va a poner al perro un muro? Tranquilo, que a lo mejor con un poquito de suerte algún latino despistado va y le bota. Las opciones son infinitas, anda que no abunda la estupidez. Solo es cuestión de echarle imaginación. Cualquier cosa, Trump, menos una guerra mundial. Piense usted que en España ya no gobierna el PP y lo de las armas de destrucción masiva, ¡ay, ya no va a colar! Por mucho que Aznar diga, créanme, hay armas de destrucción masiva, menudo sinvergüenza. Por favor, trate bien a sus soldados, porque son los que van a morir cuando el país al que quiere humillar, Irán, tenga que dar respuesta a sus exabruptos. Aunque seguro que ninguno de los que han muerto en el ataque a los cuarteles de Irak tienen el pelo naranja. Y la muerte de latino y de negro siempre cotizan a la baja, ¿verdad, Trump? Inspire, expire, inspire, expire. Antes de tuitear, tómese un tranquimacín. Intente dormir. No piensen que su mujer, dormido, le va a degollar porque es usted una basura, porque es usted un asesino, porque es usted un putero o porque es usted un mentiroso. Descanse. Sé que la tarea es descomunal, pero consulte a un confesor. Cuéntele toda la basura, toda la mierda que le acompaña. Ponga su alma en paz. Trump, deja de joder. Hasta mañana, desobedientes.